El 6 de octubre de 2024 borré de forma definitiva mi Facebook. Han pasado más de 6 meses y esta es mi experiencia. Y volvamos al 2012. Esos tiempos cuando era un pequeño adolescente en la cual su única preocupación era llegar a casa y pasar un nuevo nivel de Indiana Jones Lego. Estamos hablando que para ya ese entonces la tecnología como dispositivos inteligentes móviles, internet, ya estaban incorporados en nuestro estilo de vida. Redes sociales como Hotmail y formas de interactuar en línea como Habu ya eran normales. Y justo en este año es donde me creo mi primera cuenta de Facebook. Y la razón por la cual me abrí mi Facebook se llamaba Cityville. Cityville era este juego multijugador de construcción en el cual tú ibas agrandando tu ciudad y podías visitar la ciudad de tus amigos de Facebook y conocidos. Para eso del 2015 yo ya tenía un vicio a Facebook y me la pasaba jugando de forma crónica. Y cuando digo que me la pasaba jugando de forma crónica, no era broma, ya que no solamente pasó de jugar Cityville, sino que tuve una etapa de probar varios juegos como Dragon City, Galaxy Live, Social Empires y Pet Society. En especial Dragon City y Pet Society fueron juegos que en mi adolescencia jugué de forma crónica, de que literal salía de la escuela y lo único que quería hacer era jugar estos videojuegos. En su libro de Irresistible, de Adam Sandler, habla sobre el término adicción comportamental. Y desde ese entonces ya podía empezar a ver la adicción que tenía por Facebook. Recuerdo muy bien que empecé a tener problemas con los integrantes de mi familia por querer solamente estar jugando y pasar todo el tiempo en la computadora, tratando de ganar y comparando mi ciudad con las de mis amigos en Facebook. Recuerdo muy bien ese día, eran las 2 de la mañana y yo seguía incubando dragones y a esa edad me volteé a ver a mí mismo y me dije, ¿qué estoy haciendo? Y recuerdo muy bien que vendí todo lo que tenía en mi isla y dejé incubando un huevo y pasé a otra etapa con esta red social. Y a partir de ahí, mi dinámica con Facebook cambió. No diría que mejoró, simplemente cambió. El tiempo que pasaba jugando minijuegos en Facebook, ahora lo pasaba viendo memes. Yo los memes. Y recuerdo bien esos tiempos, seguí utilizando esta red social de forma crónica. Era tomar mi celular y scrollear todo el día, toda la noche. Siempre que terminaba con esta sensación de que hice en mi día. Me ardían los ojos, me sentía desanimado. Recuerdo muy bien que un día estaba viendo mi consumo de Facebook y mi consumo en tan solo un día fue de 8 horas. Y ese día decidí tomar acción. Y el primer paso que hice fue instalar una aplicación que me ayudara a limitar mi consumo de redes sociales. Hay distintas aplicaciones, yo en ese entonces utilicé Stay Free y el mecanismo que empecé a utilizar para ese entonces fue ponerle un tope. En este caso, mi consumo promedio de esta red social eran 4 horas y cada 15 días iba disminuyendo 30 minutos ese tiempo de consumo. Cuando superaba ese tiempo de consumo, se bloqueaba la aplicación. Me daba cuenta que debía de parar de scrollear. Y así pasaron varias semanas y mientras iba pasando el tiempo, mi consumo de esta red social fue disminuyendo. Y la verdad es que funcionó. Llegué al punto después de varias semanas que mi uso promedio era de 30 minutos al día. En este punto, vaya que había esfuerzo y vaya que había un progreso. Sin embargo, todavía había un tema que tratar y eran los memes. Así que sí, los memes y yo nos dimos un tiempo. Lo que hice fue crearme otra cuenta de Facebook, empezar a seguir contenido de otro tipo, seguir cuentas de algunos centros culturales, seguir cuentas de algunos colectivos, contenido educativo, etcétera. De tal forma que de forma paulatina, junto con el control monitoreo de mis hábitos de consumo de esta red social, llegué al punto en que
ya no requería utilizar esta red social. Y tuve como este detox de red social, ya que no me sentía sobreexpuesto a contenido. Y además de que tenía un uso limitado de esta red social, era un uso consciente, ya que cuando tomaba mi dispositivo, sabía para qué lo iba a utilizar, iba a buscar cierto contenido, iba a hacer un amigo, buscar algo de la escuela, en ese entonces mi contexto, etcétera. Algo que me di cuenta en esta etapa es que a veces Facebook, dependiendo del contexto, en el caso en mi contexto académico, era la fuente por default donde tú te podías informar, además de que la comunidad está centralizada aquí. A veces estamos condicionados a utilizarla porque nuestro contexto mayoritariamente lo usa como red social para que haya flujo de información y nos mantengamos informados. Para ese entonces, 2023, mi uso de Facebook era consciente, focalizado y esporádico. Recuerdo muy bien ese momento en que por primera vez pasé un día sin utilizar Facebook y sonará raro, pero la verdad es que me sentí muy orgulloso después de haber pasado 8 horas utilizando un móvil o 4 horas diario a simplemente ya no tener este impulso de abrir Facebook y scrollear y ver memes o estar ahí al pendiente viendo contenido. Y la verdad es que eso solamente me motivó a reformularme de qué forma utilizo las redes sociales que tenía en ese entonces y cómo quería utilizarlas. Y bueno, a pesar de que mi uso de esta red social era esporádica, todavía no lo borraba. ¿Y por qué no lo borraba? Mi contenido en el apartado de guardados. La verdad es que este apartado se volvió un tanto importante para mí, ya que durante todos estos años que utilicé esta red social, yo guardaba contenido y este apartado cada vez se fue haciendo más y más y más grande y la verdad es que tenía bastantes cosas ahí guardadas. Pero había un problema, eran tantos archivos, tantos videos, tanta información guardada que la verdad es que consultaba muy poca de ella. Es como esas veces que le tomas foto al pizarrón de lo que el profe ha anotado y se queda en tu celular y nunca más vuelves a consultar esa foto. Y siempre tenía esta sensación de algún día me será útil esta pieza de contenido y yo seguía guardando y guardando y guardando. Pero la verdad es que no, ni siquiera veía ese contenido y mucho de ese contenido ya había sido borrado, había estado de baja o simplemente ya era obsoleto. Y es que este apartado me daba esa sensación ilusoria de tener el control y tener toda la información que yo requiero a mi alcance. Realmente tuve que armarme de valor y dejar soltar esta sensación de control para que pudiera borrarlo. Me armé de valor, solté esta información y borré mi Facebook. Cabe destacar que fue una decisión que evalué previamente, ya que, como lo comenté, mi contexto académico estaba centralizado en Facebook. Toda la comunidad está en Facebook. Entonces, una vez que yo estuve fuera de este contexto académico, tomé la decisión de borrarlo. Y recuerdo muy bien ese momento que borré Facebook porque la verdad es que vino a mí una sensación liberadora. Y bueno, durante este tiempo sin usarlo me he percatado de varias cosas y varios puntos que quiero comentarte. El primer punto es que pierdes acceso a algunas aplicaciones, las cuales tienen bastante adopción, como lo son Messenger y Marketplace. Y bueno, borrar Facebook no necesariamente implica borrar Messenger. Al eliminarlo se te da la opción. Sin embargo, yo que quería eliminar el rastro de mi información en esta red social, tomé la decisión de borrarlo. Y bueno, Marketplace, la verdad es que si estás emprendiendo un negocio o estás justamente en esto de compra y venta de alguna cosa, la verdad es que Marketplace tiende a ser bastante útil, así que bueno, es un punto de valor. El segundo punto es que hay menos memes en tu vida. A todos nos gustan los memes y no necesariamente eliminar Facebook significa que jamás vas a volver a ver memes en tu vida. Sin embargo, sabemos que muchos de los memes son publicados en las páginas de los creadores de contenido y pues bueno, considéralo. El tercer punto es que pierdes acceso al contenido de varios creadores. Este creo que es un punto importante a considerar, ya que algunos creadores de contenido, por estrategia, utilizan esta red social y su audiencia activa se encuentra aquí.
Es por ello que, pues al tú no tener Facebook, no puedes acceder a estas comunidades, a este contenido, y lo puedes acceder de forma superficial, sin una cuenta, sin embargo no es la misma experiencia de usuario. 4. Pierdes visibilidad ante muchos de tus amigos o conocidos. Y ojo, eliminar Facebook no implica que vas a dejar de hablarle a tus amigos o a tus conocidos. La verdad es que personalmente considero que esto es una elección con quien vas a continuar robusteciendo una relación y siguiendo en contacto a través de los medios que tú establezcas o establezcan ambos. Al tú no estar en esta red social y ellos ya no poder ver tu icono o justamente verte en su lista de amigos, simplemente no eres visible para ellos y algunos de ellos no se acuerdan de ti, ya que tenemos esta ilusión de que tenemos muchos amigos al tener una lista de más de 1000 amigos, ¿no? No todos utilizan Facebook así, hay personas que tienen pocos amigos, sin embargo, vuelvo a lo mismo que es una elección, el con quién perdura la comunicación. Y bueno, algunos de estos puntos tienden a afectar la forma en la cual ves el mundo, te percibes a ti y percibes a las personas que te rodean. Así que creo que son puntos importantes a considerar. No necesariamente negativos, pero también están estos otros aspectos que te van a servir para evaluar. El primero es que tienes más tiempo. De pasar de un consumo promedio de 4 horas de Facebook a no utilizarlo, la verdad es que tienes más tiempo tanto para tirar ocio como para ser más productivo y recordemos que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos, así que tú eliges cómo gastarlo. 2. Concientizas el uso de tecnología. Y la verdad es que esto se siente como abrir un tercer ojo. Y lo digo en serio, recuperas esta capacidad de intencionalidad dirigida en tu dispositivo. Sabes que cuando tomes tu celular, qué función vas a utilizar o qué vas a hacer con él. También cuando abras un navegador. No simplemente vas a agarrarlo, tomarlo, abrirlo y empezar a scrollear y scrollear y scrollear, scrollear, scrollear. En el caso de Facebook. Además de que ya muchos de los sistemas operativos de nuestros dispositivos móviles tienen estos controles de monitorización para saber cuál es nuestro consumo en pantalla y cuánto tiempo utilizamos ciertas aplicaciones, en este caso las redes sociales. 5. Tienes mayor privacidad. Como ya sabemos, Facebook, ahora Meta, no es bastante transparente con sus usuarios y a veces tiende a ser un poco invasivo, ya que además de recopilar, analizar y compartir con terceros nuestra información, ha habido varios escándalos en el cual se nos ha dejado claro que no podemos confiar en este gran corporativo. Cambridge Analytica es uno de los casos y la verdad es que también ha habido algunos otros escándalos. Y la verdad es que nosotros usuarios aceptamos todas estas políticas de privacidad y términos y condiciones al hacer uso de la plataforma, así que quedamos expuestos. Este es un tema bastante amplio que abordaremos en otro video. 6. Puedes aumentar tu autoestima. Y ojo, yo no soy ningún psicólogo ni nada por el estilo, pero es cierto que al estar fuera de esta red social y dejar de estar sobreexpuesto a tanto contenido, tienes la oportunidad de estar presente y más consciente en tu contexto, en tu vida, y te das cuenta que estas redes sociales a veces fomentan que nos comparemos con los demás y que nos sintamos insuficientes. Así que sí, se abre esta oportunidad de que estés más receptivo en tu vida y en tu presente. Y bueno, también en los últimos días estuve leyendo que las nuevas generaciones ya no utilizan Facebook. Y la verdad es que muchos de nosotros crecimos utilizando esta red social y la habituamos comúnmente, pero es cierto, mucho de los usuarios que siguen utilizándola de forma activa es gente mayor, y mayor me refiero a gente mayor de 35 años. Y este también es un tema bastante amplio que abordaré en otro video. Bueno, ¿y qué puedo decir de estos 6 meses? Lo primero que diría de estos 6 meses es que fue un periodo de autodescubrimiento. Me di cuenta que no es una aplicación que necesite. Es verdad que se requiere para algunas actividades, sin embargo no es necesaria. Me di cuenta que existe una gran diferencia entre relacionarse en el mundo físico y en el mundo virtual, y que personalmente me encanta relacionarme en el mundo físico y valoro mucho mis interacciones
en persona. También experimenté y descubrí nuevas formas de relacionarme con las personas, que les contaré más a futuro un poco sobre ello. Y también fue una etapa de reflexión acerca de temas que se encuentran alrededor de las redes sociales, cuestiones como la naturaleza humana, nuestros mecanismos de comunicación y su evolución, identidad, materialidad y creación. Y bueno, esto fue un poco de estos 6 meses. La verdad es que me encantaría leerlos. Y bueno, no olvides que tú eliges cómo hacer uso de las tecnologías que tenemos en nuestro diario vivir. Y nada. Bye, YouTube.